Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Después de una larga semana de clases, ya estamos en esta segunda semana del mes cerrando la segunda semana del mes de agosto, ¿no? Eh, con nuevas expectativas, deseosos de poder, pues, continuar aprendiendo, continuar conociendo un poquito más acerca de la historia. Hoy, 13 de agosto, vamos a, primero, a desarrollar la actividad. Estuvo fácil. ¿Algún inconveniente con la actividad que se subió a la plataforma? ¿Algo complicadito? No, estuvo fácil, ¿verdad? Estimo que sí, que la gran mayoría ha podido realizar. Se acaba de vencer también hoy 8 de la mañana, no solamente el de ustedes, sino también el del tercero A, el del primero B, todos los concernientes a la fecha de hoy. Queda un plazo de 7 días para que ustedes puedan desarrollar. Lo que sí me causa un poquito de preocupación es 15 estudiantes en sala. Justo está entrando de nuevo Arturo Chávez, que se había pasado asistencia. Bueno, con él son 16, conmigo son 17 en sala. Me imagino que sus motivos y sus razones deben haber tenido cualquier complicación que pueda tener, siempre informar a su tutor para que nos pueda informar y nos dé parte, ¿sí? En todo caso, si ustedes en el transcurso de sábado o domingo visualizan en la plataforma y su actividad tiene un signo de pregunta o un interrogante, por favor, automáticamente, sin consultar, le envían a su tutor. Le dicen primero al tutor, por favor, el profesor Jesús nos ha pedido que le enviemos a usted. Y él me va a reportar y yo lo voy a registrar. ¿Está bien? Esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. Bien, vamos a desarrollar. Estábamos justo viendo acerca de la Revolución Francesa. No, no te preocupes, Pedro, no. Estábamos viendo justo acerca de la Revolución Francesa y todo lo que va a traer consigo. El tiempo nos apremia, es verdad que sí. Podemos dividirlo en tres grandes etapas, ¿no? En el sentido de decir la etapa monárquica, el inicio de la revolución, la etapa, bueno, la etapa monárquica constitucional, la etapa republicana, ¿no? Que hemos ido analizando. Justo habíamos terminado, nos habíamos quedado en el directorio y todo lo que se iba a desarrollar en él a raíz de que los participantes de la Revolución Francesa, que va a ser la burguesía, van a conciliar lazos con el ejército francés. Pero ¿cuál era la necesidad de realizar estos lazos? Estas y otras interrogantes más vamos a aprender el día de hoy, siempre recalcando que vamos a retomar el pasado para poder entender el presente y comprender el futuro, ¿sí? Bien, empecemos, queridos estudiantes, por desarrollar la actividad que hemos tenido acá en Lima. Primero, ¿sí? Sí visualizamos, ¿verdad? Pues que solamente yo nomás estoy viendo. Ah, ok, listo, acá lo tenemos. Un poquito lento. Bien, 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 bien. Me imagino que ya sus compañeros se irán conectando conforme vamos desarrollando, ¿no? Dos puntos muy importantes. ¿Qué eran los estados generales? Primero empecemos, ¿quién era el rey de este tiempo, de Francia? Su esposa María Antonieta. ¿Cómo se llama el rey? Oiga, ya se olvidó. Veo caras de preocupados. Ahí, a ver, revise sus apuntes. ¿Dónde están sus apuntes? Luis XVI. Luis XVI, Luis XVI, Camelita. Luis XVI, su esposa María Antonieta. ¿Por qué se declaran los estados generales? Cuéntame, Aldair. Yo tengo entendido, Aldair, a ver si refútame antes que tú me cuentes, ¿ah? Y quiero que me refutes, Aldair. Se declaran los estados generales a raíz de un problema de votación, ¿no? La votación que querían hacerlo de manera, pues, para nosotros un poquito injusta, podríamos decirlo, para ir entendiendo, entrando en materia, ¿no? El rey quería que se vote, pues, en base a la aplicación de una serie de eh, tributos que deberían pagar de manera general. No fue una primera estrategia que aplica el rey para poder, como se dice, recaudar fondos para poder dar una estabilidad y una solidez a su corona, ¿no? ¿Qué más nos podías decir tú, Aldair? Tranquilo, Aldair, tranquilo. Si es que en todo caso, si es que estás haciendo memoria, profesor, lo tengo, pero el nervio me gana. Tranquilo, campeón, estamos para aprender. Justo en esta parte acerca de declarar los estados generales, es la primera parte que lo declara el rey. El rey declara estados generales a raíz de que pasa una serie de situaciones en, en esta primera asamblea que se va a dar, en esta primera etapa de la Revolución Francesa.
No podemos decir, o podemos decir que va a estallar la revolución en base a estos hechos que se van a dar en estos estados generales. El rey declara unos estados generales a Francia y por ende busca una conciliación con los representantes del pueblo. Para este entonces solamente era un grupo, los educados, aquellos que estaban preparados, ¿no? 600 hombres que asisten a esta asamblea, de los cuales tenían una representativa, ¿no?, individual al momento de una elección. En dicha asamblea también van a estar los nobles, ¿no? Y aquellos que son los nobles de palacio, ¿no? Toda esta situación, todo este malestar empieza a raíz de que, por un tema de las elecciones. No con ello, todavía no se respira un aire, es decir, un cambio radical de revolución, ¿no? Todavía se da, pues, en esta etapa monárquica de la Revolución Francesa, se trata de conciliar con el rey. Pero el rey, ¿qué hace? Fija lo contrario, sale de la sala, cierra la audiencia, y otro grupo de, en este caso de nobles, que también quería apoyar en base a los que los burgueses y el pueblo estaba pidiendo, ¿no? Unas elecciones transparentes, democráticas, justas, ¿no? No por representantes, sino por persona prácticamente, para ir entendiendo cómo se daban las elecciones. Por lo tanto, se va a dar una serie de situaciones en esta primera etapa, ¿no? La búsqueda de una constitución va a ser una de las primeras promesas que se van a dar en la sala de la pelota. En la sala de la pelota. Se va a dar la búsqueda de una nueva constitución. El rey le va a asombrar esta situación en base a estos estados generales. Por lo tanto, se va a citar a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y es aquí donde prácticamente se van a dar muchos aspectos importantes acerca de la revolución en esta segunda pregunta. Si bien es cierto, ustedes de repente han respondido explayándose, entendiendo con sus propias palabras, déjenme decirles que voy a valorar todo lo que ustedes han plasmado, ¿no? De repente quizás han tenido la necesidad de reforzar ideas, ¿no? Investigando algo más, también es válido que lo estudien. Entonces yo voy a tener ahí claro, al momento de tener claro en la revisión, yo voy a valorar todo tipo de esfuerzo que va a realizar y todo lo que usted ha plasmado, ¿sí? ¿No? Pero como se dice, tenemos que ir entendiendo cuál ha sido el panorama de la revolución, ¿no? Y estas tres etapas importantes. El rey, en base a esta situación, el rey va a presentar una actitud un poco diferente a lo que esperaba el pueblo, ¿no? Va a convocar a la Guardia Real para retirarlos de palacio, ¿no? Y en pocas palabras, no solamente eso, el rey va a desplazar las tropas de la Guardia Real a 16 kilómetros a distancia, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de lo que es el Palacio de Versalles de París. Entonces, por lo tanto, el rey, ante esta situación, va a haber un representante, que de repente quizá la clase pasada no lo hemos mencionado, que es Necker. Necker es un representante de lo que se quiere convocar en esta situación, en una búsqueda de democracia, ¿no?, para lo que se está presentando en Francia. Todavía no se da una situación de decir, estalla la revolución, no se da, ¿no? Esta situación, pues, va a llegar a un punto para el día 14 de julio de 1789, ¿no? Prácticamente con la toma de la Bastilla, ¿no?, ya el símbolo del absolutismo, ¿no?, francés, va a ser, como se dice, la ruptura. Aquí los campesinos se van a levantar, van a marchar hacia el territorio, pues, donde están las Bastillas, ¿no? Y van a, primero, a trincherarse en uno de los puntos donde está la armería. En una armería se van a trincherar y van a obtener, pues, armas, bombas, cañones, y con ello van a condicionar el inicio de la revolución a favor de ellos. Cae la toma de la Bastilla, ya para esto anteriormente ya habían jurado, pues, no separarse hasta, como se dice, plantear una constitución para Francia. En este tramo, en este tiempo que nosotros hemos estado analizando en la clase pasada, ¿no? Vemos de que las intenciones por parte de los burgueses
por parte de los burgueses todavía no es una intención de decir, pues, queremos que el rey sea destituido, queremos que solamente sea un gobierno, pues, de división de poderes. No, todavía no. ¿No? Uno de los primeros planteamientos es de que el rey, pues, que contribuye a esta Asamblea Nacional Constituyente, por eso se les conoce como Asamblea Constituyente, en donde se le plantea al rey cómo gobernar, ¿no? Me dejo entender cómo gobernar en esta Asamblea Constituyente. Profesor, ¿cómo gobernar? Quiere decir que el rey va a aceptar la Constitución. Ojo, tiene que aceptar la Constitución. Y antes de realizar cualquier actividad, cualquier acción, el rey tiene que repasar esa Constitución antes de hacer cualquier acción. Imagínense. En todo esto se está desatando lo que es, ¿no? La búsqueda de una reforma, de un cambio en Francia. Aceptado esta situación, el rey, ¿no? El rey acepta una monarquía constitucional. Por eso, si ustedes han investigado, han encontrado monarquía constitucional, ¿no? Que va a tener sus características en este caso. Ahorita vamos a llegar a un punto donde vamos a explicar un poquito más para ir volviendo, recordar un poquito y pisar el acelerador e ir conociendo a ese representante importante también que va a ser Napoleón Bonaparte. ¿Qué acciones, en este caso, en la pregunta 3, bajo qué principios se estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Pregunta muy importante. Recuerden ustedes dos cositas. Primero entendamos algo, dos puntos. Los principios de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Son los tres principios básicos. Pero ¿quiénes realizan la Revolución Francesa? Profesor, los burgueses. Claro, los burgueses y los más leídos, preparados, los más tigres, los que asistieron a esta primera asamblea convocada por el rey. Esos 600 no eran cualquier tipo de persona, eran personas preparadas, personas que podían, como se dice, refutarle al rey y hacerlo quedar en jaque, como se dice al rey. Entonces, imagínense. Por lo tanto, como eran los burgueses, ¿no? Y ojo, se basa en los principios de igualdad política, de derecho, de todo, pero más no económico. Ojo, hay que tener claro eso ahí. ¿Por qué no económico, profesor? Recuerden que los burgueses se van a volver adinerados, pues. Y a los burgueses no les van a mantener, no les va a gustar una igualdad económica. Para nada. Entonces los burgueses también esa es la otra cara de la moneda de la Revolución Francesa. Los burgueses quieren, ¿no? Se plasman los derechos, todo, no hay ningún problema. Pero esos principios de igualdad, libertad y fraternidad están condicionados a un punto de vista, ¿no? Quieren una igualdad política, una igualdad social, esto y lo otro, pero más no una igualdad económica. Quieren hacer esa diferenciación entre el pueblo. Ahí está la otra controversia. Por eso que los burgueses son los primeros que van a, como se dice, condicionar una realidad en Francia. Los otros monarcas están viendo este panorama que se va a dar, ¿no? Asimismo, continuando con las acciones que se están presentando, vamos a ver la acción que realiza el líder jacobino. Los jacobinos van a ser los burgueses. Empecemos por ahí. Robespierre va a asumir el liderazgo de Francia y a esta época de él se le conoce como la época del terror. Terror en el sentido de que, si bien es cierto, ojo, eh, los reyes van a ser sancionados y decapitados bajo su criterio, y él va a decir traición a la patria, ¿no? Porque el rey, después de tratar de huir de Francia, es apresado en las Tullerías. Y en las Tullerías al rey se le pasaba su alimentación, ¿no? Estamos viendo por qué Robespierre lo sanciona como traidores a la patria. Él se refugia en las Tullerías, como decíamos, perdón, reanudando la explicación acerca de la tarea y la actividad, que se dejó 5 preguntas bien marcadas, justo estábamos hablando en esa cuarta, una época de terror. ¿Quién ha analizado? Y me gustaría escuchar de repente, profesor, lo que nos explicó usted, estamos bien, pero analizando, investigando más, encontramos más cositas importantes de este líder jacobino, ya cuando surgen los partidos políticos dentro de lo que es el panorama de la revolución. Robespierre y a su liderazgo se le conoce como la época del terror, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Vamos por partes.
Vamos por partes, ¿ah? Vamos por partes. ¿No? De repente quizás han entrado, pero vamos a darles unos alcances más. Se le conoce la época como el terror porque uno tiene a la guillotina, por punto básico. Dos, de que se cogió la costumbre de cortar la cabeza a los enemigos o a los traidores o a los que estaban en contra de la revolución y pasearlo pues como asta en la cabeza. Otro punto importante es que se está viviendo un tiempo donde el rey es acusado de traición y Robespierre, pues conjuntamente con una serie de 11 hombres al mando, Robespierre, ¿no? Con el 11, pues sentencian al rey de traición a la patria y prácticamente en las Tullerías el rey es sacado, es apaleado, es pegado, es el soberano, y le dieron una soberana golpiza también, ¿no? Y lo acusan, ¿por qué? Porque cuando a él estaban dando su alimentación, en las canastas, en canasta le llevaban su comida, un soldado ya de la guardia que habían fundado, habían creado, se da cuenta de, cuando introduce su espada, se da cuenta que tiene un doble fondo la canasta. Y debajo en la canasta, cuando abre el hueco, encuentra un montón de cartas. Esas cartas fueron impresas y publicadas en toda Francia. Y el rey es acusado de traición. En base a esto, el rey pues le da una soberana golpiza, lo sacan, ¿no? Y Hierro del Pie que lo sentencia a ella, a María Antonieta. Cuando el rey sufre esta humillación, el primo de María Antonieta, un duque vecino, ojo, un duque vecino, el duque, ¿cómo se llama este duque? El duque, no, no es Nicolás de Maurice, no es el duque, no, no es el duque de Brunswick, ¿no? El duque de Brunswick, el duque de Brunswick, ya lo tengo, el duque de Brunswick, que es primo de María Antonieta, ¿no? Amenaza que si vuelven a humillar a la reina o al rey, pues él iba a invadir Francia. Hacemos silencio, por favor, ahí. Él iba a invadir Francia. Ahora, el duque de Brunswick no va a ser el único que va a estar incómodo. Con esa humillación, el papá de María Antonieta en Austria también. Recuerden que Austria está al costadito nomás de Francia. Y muchos de los nobles del clero migraron al territorio francés para, pues, ahí empezar a planear todo lo que es, como se dice, volver a recuperar Francia, ¿no? Volver a planear en contra de la revolución. A ellos se le va a conocer también como aquellos que van a estar, los retractores, ¿no? Los retractarios, aquellos que van a migrar y van a planear en contra de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, toda esta situación se está viviendo y Robespierre realiza. Es aquí donde Robespierre, ¿no? Va a encontrar un punto muy importante. ¿Por qué? Porque va a conciliar con aquel que había destacado en el ejército, ¿no? De Francia, que va a ser Napoleón Bonaparte. Cuando él concilia los lazos en el directorio con Napoleón Bonaparte, ya las cosas van a quedar muy diferentes, porque prácticamente Robespierre, que toda su época de terror va a estar condicionada a una situación, muy a pesar de ello, en esta situación va a traer consigo una guerra anterior, ¿no? Que va a ser la guerra de Walmis, en la cual pues va a convocar a 1000 hombres franceses, ¿no? Cuando Francia, Austria y Prusia le declaran, no, perdón, Austria, Prusia y los que quieren un fin a la revolución le declaran la guerra a Francia, ¿no? ¿Y qué hace Robespierre? Convoca a una serie de personas y muchos campesinos, soldados reúnen a 1000 hombres, prácticamente 100.000 hombres, ojo, franceses para defender, ¿no? Francia, ya que sí cumple lo que dijo el duque, el primo de María Antonieta, su palabra de decir, si continúan con esa situación ante la muerte, ante cortarle la cabeza a los dos reyes, pues todos los otros reyes de los otros reinos empezaron a convocar un ejército intercontinental, un ejército internacional. Se van a juntar en contra de Francia. Y liderados a la cabeza el primo de María Antonieta, el duque de Brunswick, en la batalla de Walmis, donde convoca prácticamente Robespierre a 100.000 hombres.
aquí es prácticamente donde los revolucionarios ganan la batalla, ganan esta guerra, ¿no? Y prácticamente se escucha aquí las primeras notas del himno que va a ser de Francia, se escucha la Marsellesa, porque para este día, el 20, para este tiempo de la Revolución Francesa, en la convocación de estos 100.000 hombres, van a llegar un grupo de soldados, valientes voluntarios, ¿ah? Ojo, voluntarios, porque Robespierre aplica una serie de reformas después de nuevamente antes del directorio, ¿no? Aplica una serie de reformas voluntariamente, y es aquí donde las figuras, ¿no? De los partidos políticos como los jacobinos va a empezar a agarrar cohesión, ¿no? Para lo que más adelante se va a firmar en el directorio. Con el directorio se pone fin prácticamente a la época de Robespierre, ¿no? Y ahí vamos a ver más adelante, ¿no? Las notas de la Marsellesa que traen estos soldados que vienen cantando de Marsella, va a significar un punto muy importante, porque Francia va a querer ser invadida. La batalla se va a dar en Walmis, donde va a destacar la figura de los realistas, ¿no? Y prácticamente aquí los valientes, después de salir victoriosos, los revolucionarios, ante la invasión del duque de Vince y también de Austria y de otros, ellos al ganar en esta batalla van a entonar al término las notas, pues, de la Marsellesa. Y, pues, prácticamente la Marsellesa, que después va a ser el himno de Francia, vamos a compartir sonido, ¿no? Viene cantando estas notas, que es el que ha marcado. El rugir de feroces soldados, valientes. Una pausa aquí, estudiantes. Un himno muy hermoso también en sus letras, pues narra, ¿no? Las acciones que realizan los ciudadanos, ¿no? En plena Revolución Francesa. Vamos a quedarnos con la Marsellesa y este himno a propósito que también fue histórico, ¿no? Se dio hace poquito nomás en un mundial donde Perú, cuando se enfrentó con Francia, se cantó la Marsellesa, se cantó el himno nacional, los dos himnos más hermosos del mundo. ¿Se imaginan qué hermoso fue ese hecho? Claro que Perú perdió, ¿no? Ganamos experiencia, ganamos experiencia, ganamos experiencia. Bien, chicos, esa fue la tarea, de verdad que sí. Miren, la tarea ha estado programada como para darnos un refrescón para poder iniciar el siguiente bloque con una era muy importante. Empezar con la era napoleónica va a ser muy importante para cada uno de ustedes. En todo caso, vamos a también a recordar un poquito, ¿no? ¿Algunas preguntas? ¿Algo, un interrogante? ¿Algo que de repente quieran acotar? La clase pasada, nuestra amiga Elizabeth nos aportó algo muy importante. También, si me acuerdo, ¿no? Todo Algo claro, importante. profesor. No, claro, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Miren, justo también, como les digo, faltaba acotar el tiempo, nos condiciona a cierto contenido, pero tenemos la propiedad de poder continuar en la siguiente clase, poder argumentar, fundamentar algo más, la batalla de Walvis, antes que se dé todo lo que es la convención
donde destaquen, antes de la convención se da esta batalla de Walmis, donde prácticamente Francia es amenazada por Austria, por Prusia, ¿no? De ser invadida ante esta situación y de los otros protestantes que se fueron, ¿ah? Que se fueron de Francia a raíz de esta situación que se da en Francia, ¿no? Esos que se fueron, ¿no? Muy, muy apartante, que van a ser los retractorios, pero van a ser conocidos como los emigreses o emigres, los que se fueron de Francia, ¿no? Tampoco retractorios, pero son conocidos como los emigres. Emigres, son los emigres, que en otros países como Austria van a planear la contrarrevolución, no contrarrevolución contra Francia, ¿no? Bien, queridos estudiantes, después de estos alcances que hemos dado y que ha servido para refrescarnos la mente, la marsellesa que fue entonada, ojo, ¿no? Después, el ejército realista, la marsellesa se estipula como tal un 20 de septiembre de 1792, ¿no? Y Nicolás Dumouriez es el primero que resalta en este periodo de la historia, ¿no? Al término de esta batalla de Wallis, ¿no? De Walmis, se canta la marsellesa y queda como himno nacional para todos, ¿no? Gracias a estos soldados que venían cantando la marsellesa, ¿no? Un momento muy importante e histórico. Bien, chicos, los dejo en este punto para poder continuar luego, ¿no? Los estudiantes que no pasaron asistencia, en la siguiente sesión vamos a de nuevo a hacer llamado a asistencia. ¿Está bien? Nos vemos en 10 minutitos.